Agradezco las palabras de Marta Lisandrero, agradezco la invitación de la museóloga Mónica Arturo y del Consejo Ejecutivo de esta institución. Bueno, han leído los antecedentes, porque hay mucho más, pero no es tan fundamental eso, es trabajarlo. Cuando me invitaron acá a hablar sobre Sarmiento, esta invitación fue hace unos meses atrás. La idea mía fue hablar, y sobre eso voy a hablar, sobre el pensamiento unitario, sobre el unitarismo argentino y el pensamiento de Sarmiento, el pensamiento unitario, explicando la dicotomía unitario-federal, porque él se declara federalista. Entonces, ese tema es el que yo voy a desarrollar esta tarde, explicando algo que pareciera una contradicción, pero no lo es. Sarmiento es una figura multifacética, atípica, con un verbo privilegiado, que con la pluma le apoyaba lo que era su acción. Es además un escritor de primera línea. No sé cuántas próceres en la Argentina tienen lo que él ha escrito, 52 tomos, son las obras completas, y hay más escritos aparte de sus debates parlamentarios. Era una mente férrea de hacer y de pensar. Él estaba permanentemente mirando lo que sucedía y eso lo transmitía a la pluma, y además era una acción permanente. Por eso le preguntaban a él: ¿usted cómo piensa hacer esto? Y él contestaba: y haciendo, las cosas se hacen haciendo. Y él fue así. Su presencia en la Argentina trascendió la frontera. Recién estábamos recordando, él es recordado en Estados Unidos. Si bien él estuvo en Estados Unidos, tiene una estatua en Estados Unidos, en Boston, y también es recordado en Chile. Es decir, es un hombre que pasa nuestra frontera. Entonces uno se tiene que preguntar por qué pasó, qué perfil es este que ha sido tan atípico. Esto yo lo quiero marcar porque hay una pequeña digresión que voy a hacer que no estaba en mi exposición de esta tarde, pero debo hacerla porque hay algo que tiene una enorme recepción en Mendoza y ha tenido recepción en otras provincias y en la capital federal. En el 4 de septiembre aparece en el diario Los Andes de Mendoza una página en donde el título del artículo es: del mármol al destierro de los libros, Sarmiento, el prócer degradado. El artículo hace referencia a un artículo del diario de Cuyo, de San Juan, en donde la museóloga Oviedo, que es el apellido de ella, y la directora de la Junta de Estudios Históricos, es decir, esas dos instituciones, la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Sarmiento y la Junta de Estudios Históricos, manifiestan una preocupación con respecto a que sienten que la figura de Sarmiento ha sido menospreciada y fundamentalmente silenciada, como que se la quiere silenciar, omitir, olvidar. El artículo, yo lo leí con mucha atención porque justamente yo venía a hablar acá y me llamó la atención. El artículo marca una serie de síntomas que son los que han despertado la preocupación de estas instituciones. El primer síntoma es en el 2010, el 2015, que es el que copa ya la medida, digamos, de la preocupación. En el 2015, que la gente de Bitácora, con un programa nacional de formación docente, Nueva Escuela, ha omitido en una lista de figuras, de 53 figuras latinoamericanas dedicadas a la educación, ha omitido la figura de Sarmiento. Él aparecería quizás en otra lista de presidentes, pero está omitida, es decir, está silenciado. Y tras eso empieza a hacer un raconto de otros signos preocupantes, que en el 2011, con el bicentenario, fue silenciado. Y esto nos ocurrió a nosotros porque justamente yo coordiné un libro sobre Sarmiento, que lo he traído acá para donarlo a la biblioteca, y cuando nosotros escribimos este libro, primero hicimos un curso, y después del curso escribimos el libro, que el libro salió editado un año después. Pero nos llamó la atención porque salvo Mendoza ese acto, y acá en San Juan sigue el congreso, que fue un congreso nacional sobre Sarmiento, al que yo vine, no vi otros eventos que memoraran los 200 años de Sarmiento. La razón por la cual nosotros escribimos el libro, ninguno de los que escribe el libro es ni sarmientista ni antisarmientista. Quiero decir que son historiadores con una actitud muy crítica, incluso algunos discrepando con algunos aspectos de Sarmiento.
Lo que nosotros no podíamos evitar, no podíamos olvidar y no podíamos ignorar es lo que significó Sarmiento en la historia argentina, que eso es lo que yo quiero marcar. Él vive desde 1811 hasta 1888. Él vive prácticamente el siglo XIX. Vive el momento de la construcción del Estado. Él vive después de la Revolución, es decir, todos yo voy a leer unos textos para que ustedes vean, porque él era muy chiquito cuando él ve cómo en la casa, en esta casa, empieza el proceso revolucionario de Mayo que cambia la sociabilidad del entorno. Después él vive las luchas, la guerra civil. Ese Mandela, en esas luchas también, y enfrenta a Rosa, y por eso vive el exilio en Chile. Luego va a volver, después de Casero, se aleja también, va a estar viviendo en Buenos Aires, y después se incorpora al momento de construcción en unión del Estado, y va a vivir el proceso del Estado constitucional, la capitalización, en 1880, y después él muere. Es decir, él prácticamente vive todos esos acontecimientos, pero no los vive como un testigo de afuera, lo vive como un testigo comprometido. Él se involucra porque va a ser concejal, primero como periodista, escribe y recepta todo el periodismo, va siguiendo la historia, por naturaleza los periodistas son así, y él es un periodista. Pero además va a ser concejal, va a ser gobernador, va a ser senador nacional, va a ser ministro y va a ser el presidente de la República, además director de escuela, en la Secretaría de Educación, otros cargos. Pero digamos, recorre todas las escalas del poder. Y vive también, conoce el llano como periodista, y conoce el exilio, y conoce la guerra, conoce todo. Entonces, si a eso nosotros le sumamos lo que él escribió, 52 tomos, los historiadores no podemos evadir estudiarlo a Sarmiento porque es el testigo más importante que tenemos de la construcción de nuestro Estado. Este es el perfil que él tiene, independientemente de simpatía o antipatía. Él era un hombre que se movía con dicotomías también. Civilización y barbarie, campo-ciudad, unitarios federales, él también se movía así. Entonces, se genera eso, pero uno tiene que apartarse de lo pasional, digamos, y mirar qué fue Sarmiento en nuestra historia. Entonces, eso es el perfil que a nosotros, quiero aclarar, nos ha llevado a escribir sobre Sarmiento, y nosotros atendemos a Sarmiento por eso. No se lo puede ignorar. Ahora, Sarmiento sí hay una cosa que le ocurre con Sarmiento. Es la única persona ante quien todo argentino no puede permanecer indiferente. Tiene alguna opinión sobre Sarmiento, porque él es muy incisivo con la pluma, es muy comprometido con su accionar, y es un hombre de opinión pública y de gran peso por una gran cultura. Entonces, indefectiblemente siempre va a haber alguien que diga me gusta, no me gusta, bueno, y eso puede ser. Ahora, lo que yo creo que cuando uno opina, tiene que fundamentar lo mismo, no decir me gusta porque, o no me gusta porque la cara, o porque decía tal o cual cosa. Hay que leerlo todo y en los contextos que vivió, porque también él responde a los contextos que le tocó vivir. Con respecto a esto, que vuelvo al artículo del diario, la preocupación que se lee entre líneas es que no solo se quiere reescribir a lo mejor un proceso histórico, retocar la historia, sino que quizás estos retoques se quiere tocar el Día del Maestro. Entonces yo quiero marcar al respecto de esto, porque el artículo, esta agenda de bitácora, lo que les preocupa a ellos es que en esta agenda se menciona a Justo Sierra, al doctor Justo Sierra, que es un pedagogo mexicano importantísimo, tiene un perfil parecido al de Sarmiento sin haber participado en la gestión como Sarmiento, un abogado liberal mexicano, muy reconocido en México, que vive en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1848 y 1912, pero fíjense ustedes que México no festeja el Día del Maestro el día que nació o murió Justo Sierra. México el Día del Maestro tiene el 15 de mayo, que es cuando los mexicanos republicanos toman Querétaro y terminan con el imperio de Maximiliano de Austria. Ese día el que han elegido, que coincide con el santo Juan Bautista Lasalle, el patrón de los educadores. Coinciden las dos fechas, es decir, ellos no han elegido el día de Justo Sierra. El Día del Maestro fue elegido además en 1943, cuando en una conferencia interamericana en Panamá se reunieron todos los educadores, y en una conferencia interamericana se reunieron todos los educadores, y ahí se aconsejó elegir un Día del Maestro. Nosotros elegimos el 11 de septiembre, ya vamos a ver por qué lo elegimos. Y cada nación fue eligiendo su día. La UNESCO recomendó que se eligiera un día universal el 5 de octubre. Solo se hicieron eco de ese pedido Rusia, Portugal y Canadá.
Los demás, y sobre todo Latinoamérica, todos eligieron un día que tuviera un sentido de historicidad y fuera significante en su historia nacional. Y nosotros elegimos el 11 de septiembre. Yo, desde que me conozco, nosotros festejamos el Día del Maestro, el 11 de septiembre cantamos el himno a Sarmiento. Entonces yo lo que quería decir es, el reclamo tuvo respuesta, se dijo que no había mala intención al haber nombrado a Justo Sierra. El reclamo viene en un clima de que había habido también intentos de tocar el 9 de julio, que había ocurrido en agosto, que se pasara la fecha al 29 de agosto de 1828, cuando Artigas convoca el Congreso de Oriente, que ya les voy a explicar por qué no puede ser ese día. Pero bueno, el clima era de tocar, de reescribir la historia de estos sucesos. Por eso la preocupación yo vi de los sanjuaninos. Pero eso tuvo repercusión en Mendoza y la ha tenido en Buenos Aires. Ahora, ¿por qué en Buenos Aires también ha surgido esto de... En Buenos Aires no han hablado tanto de lo que sucedió en San Juan, sino de que está omitido Sarmiento, porque en este momento el problema que tiene la Argentina es un problema educativo. Es decir, nosotros estamos en las evaluaciones internacionales, estamos muy abajo y hemos estado muy arriba. Entonces, esa preocupación ha hecho mirar hacia atrás y ver qué hizo Sarmiento, porque Sarmiento se encontró con una Argentina que estaba realmente muy devaluada en lo educativo, y él la saca a flote. Entonces, a raíz de eso también ha repercutido el silenciamiento de Sarmiento en la capital federal, tratándose el tema de Sarmiento, la educación y las políticas educativas, que es una política de Estado fundamental y que ya yo voy a marcar cómo tiene que ver, tiene vínculo con la pobreza, tiene vínculo con el crecimiento de los pueblos, tiene vínculo con la globalización, es decir, no es un tema menor. Entonces esto yo quería decirlo porque realmente, aunque es una discusión, eso yo no lo pensaba incluir en mi exposición, yo creo que era necesario porque el tema ha tenido eco, ha repercutido, yo creo que ha sido frenado, si ha habido una intención de algo, ha sido frenada, y ahora les quiero decir lo otro. Es muy difícil cambiar la memoria histórica. La historia es una disciplina de revisión permanente, eso sí, todos tienen derecho a revisarla, es decir, nadie puede quejarse de eso. No revisarla porque sí, sino revisarla para mejorarla, para hacer un aporte, para observar por nuevas fuentes, nuevas miradas, siempre no es un dogma la historia, es una ciencia de revisión permanente, pero no para decir cualquier cosa. El que sea revisión no significa voy a revisar para decir lo contrario, no, es para revisar, para afirmar o mejorar o enriquecer un proceso. Eso es lo que se pretende como historiador, y sobre todo cuando aparecen elementos que uno puede trabajarlos mejor. Pero la memoria histórica está convalidada por el colectivo social. Es decir, el Día del Maestro no es un día que se les ocurrió a los sanjuaninos, a alguien iluminado que se amaneció y dijo festejemos hoy. No, ha ido siendo convalidado históricamente. Eso es muy difícil sacarlo de la memoria de los pueblos. Entonces, ese apoyo es el que ustedes tienen que saber que tienen, porque la memoria está objetivada en las calles, en las plazas, en los parques, en el ferrocarril que se llama Sarmiento, en la moneda, ese era otro de los temas que también marcaban este reclamo, desplazado, cuando se podía haber elegido otra moneda para poner las Malvinas. Y esa memoria histórica que está objetivada está muy en las raíces sociales, entonces es muy difícil sacarla. Eso es lo que yo les digo como mirada optimista ante esta preocupación y ante lo que ha sucedido, porque lo mismo pasó con el 9 de julio, que brevemente les digo lo que sucedió. Que esto debe ser de gente a lo mejor simpatizante de Artigas, pienso yo, que quieren reivindicar la figura de Artigas. Y la figura de los próceres hay que reivindicarla con la acción de los próceres, no como un partido de fútbol, que uno opta por uno y por el otro. No es esa la memoria ni la actitud que se tiene ante la historia. En el caso de Artigas, Artigas convoca al Congreso de Oriente en 1815 y ese Congreso de Oriente van a ir representantes de Córdoba y de todo el litoral, entre el río Santa Fe y de la banda oriental. Y es cuando él se afirma como protector de los pueblos libres. Por eso todas esas provincias, excepto Córdoba, no participó en el Congreso de Tucumán. Las actas de ese Congreso se han perdido. Pero ese Congreso terminó un 28 de agosto. Y el 29 de agosto hay 3 cartas. Una de
Artigas a Montevideo, otra del diputado por Córdoba al gobernador de Córdoba y otra del diputado de Santa Fe al gobernador de Santa Fe. Importante las 3 cartas. Las 3 cartas, que fue lo que sacó la Academia Nacional de Historia para revertir esta tendencia a querer pensar que ese momento había sido declaración de independencia, mencionan lo que ha ocurrido y dicen que se han reunido para lograr la unidad, la federación y el respeto de las autonomías provinciales, la unión de todos ellos y coordinar ciertos intereses de otras que se mencionan en las cartas. En ningún momento se habla de haberse declarado la independencia. Bueno, esas 3 cartas que también fueron contundentes, eso también se cayó. Pero hubo un intento, ya hay más claro, de querer plantear que el 9 de julio no era el día de la independencia, sino el 28 de agosto. Bueno, hecha esta aclaración, yo paso a contarles de qué voy a hablar. Yo voy a hablar de una especie de biografía intelectual de Sarmiento. Sarmiento es el que él era un verdadero biógrafo. Facundo, dice Oscar Terán, es una narración novelada con formato de biografía histórica. Es un estudio histórico-social, que como ustedes sabrán, él lo escribe en Chile y escribe sobre temas de la geografía nuestra que no conoce, porque él no ha salido de Chile y de Cuyo. Y sin embargo, su pluma es tan vigorosa que es impactante porque describe una tormenta, por ejemplo, que yo había puesto ahí para leer. La voy a pasar porque para no demorar tanto, pero la tormenta en La Pampa, describe La Pampa, que realmente a uno le cuesta trabajo pensar que él no estaba en La Pampa, pero él no la conocía. Este libro es emblemático en la obra de Sarmiento, no para Sarmiento, porque en una conferencia americana, Manuel Montt, que era muy amigo de Sarmiento, lo provoca a Sarmiento y le dice que diga cuál es la mejor de sus obras, a ver si es capaz de decir cuál es la mejor de sus obras. Y él dice sí, que es lo que él ha escrito sobre el método gradual para enseñar a leer y escribir. Acá dice el docente, el educador. Él no nombró Facundo, nombró esa obra. Y Facundo entra en la trilogía de nuestra literatura junto con el Martín Fierro y la excursión a los indios ranqueles. Es decir, son las 3 obras privilegiadas de nuestra literatura que nos indican como en nuestra literatura argentina. La diferencia es que esta fue escrita en el exilio, las otras 2 fueron en el país, esa sería la diferencia, pero las 3 obras cubren ese renglón de nuestra literatura. Bueno, como yo dije, Sarmiento, la biografía intelectual de Sarmiento hay que seguirla en los distintos contextos. Entonces uno puede ir separando las etapas que son muy nítidas en Sarmiento. Primero, la de niñez y adolescencia, que él vive el momento de la posrevolución. Y él eso lo siente, porque su familia es una familia comprometida con la revolución. Es una familia además que está empobrecida, porque vivir después de la revolución había significado también un sacudón económico. Y ahí aparecen sus recuerdos, la figura de la madre, que para él es realmente fundamental, y también lo del padre, que es el que ha estado también comprometido en las luchas por la emancipación. Entonces él vive la modernidad que entra con la revolución. Siempre todas las revoluciones rompen un poco lo que eran los prejuicios, las privaciones, los límites, y en las revoluciones hay un momento de apertura social importante. Y él vive eso, y eso él lo cuenta muy fácilmente en el tema de la casa. Y lo dice en Recuerdos de Provincia. Dice, estas ideas de regeneración y de mejora personal, aquella impiedad del siglo XVIII, quien lo creyera, entraron en casa por las cabezas de mis 2 hermanas mayores. El Sarmiento tenía 2 hermanas mayores y 2 hermanas menores. Él era el que estaba en el medio, el único varón, porque su hermano no le había muerto a los 10 años. No bien se sintieron llegadas a la edad en que la mujer siente que su existencia está vinculada a la sociedad, que tiene objeto y fin esa existencia, empezaron a aspirar las partículas de ideas nuevas, de belleza, de gusto, de confortable, que traía hasta ellos la atmósfera que había sacudido y renovado la revolución. Y explayándose en los cambios puntuales, digo yo, introducidos, comenta Sarmiento, que se blanquearon las murallas, acotando que, entre comillas, la manía de destruir la tarima que ocupaba todo un costado de la sala con su chuse, en quechua quiere decir alfombra, ámbito en donde estaban reclinadas sobre almohadones, trababan relación con las visitas y dueños de casa a
aquella bulliciosa charla que hacía de ella un almácigo parlante, adecuada para holganza femenil, pero aquel estrado revelaba que los hombres no podían acercarse públicamente a los jóvenes. Fíjate el sentido que tenía el estrado, ¿no? En la colonia. Conversar libremente y mezclarse con ella como lo autorizan nuestras nuevas costumbres. El estrado se dio, pues se dio su lugar en casa a la silla. No obstante la débil resistencia de mi madre, que gustaba sentarse en un extremo a tomar mate por la mañana con su brasero y caldera de agua puestos enfrente en el piso inferior o a devanar sus madejas. Es decir, las hermanas levantaron el estrado. El espíritu, porque eso tenía un sentido. Ellas ahora iban a departir con los hombres cuando vinieran a la casa, es decir, era la revolución. El espíritu de innovación de mis hermanas atacó enseguida, no se quedaron tranquilas con el estrado, siguen con otra cosa, aquellos objetos sagrados. Protesto que yo no tuve parte en este sacrilegio que ellas cometían. Las pobrecitas, obedeciendo al espíritu de la época, aquellos dos santos tan grandes, tan viejos, Santo Domingo, San Vicente Ferrer, afeaban decididamente la muralla. Si mis madres consintieran que los descolgasen y fuesen puestos en un dormitorio, la casita tomaba un nuevo aspecto de la modernidad y de elegancia refinada, porque era bajo la seductora forma del buen gusto que se introducía en la casa la impiedad iconoclasta del siglo XVIII. La lucha se trabó, pues en casa, entre mi pobre madre que amaba a sus dos santos dominicos como miembros de la familia, y mis hermanas jóvenes que no comprendían el santo origen de esas afecciones y querían sacrificar los lares de la casa al bien parecer y a las preocupaciones de la época. Todos los días, a cada hora, con todo pretexto, el debate se renovaba. Alguna mirada de amenaza iba a los santos, como si quisieran decirles, han de salir para afuera, mientras que mi madre, contemplándolos con ternura, exclamaba, pobres santos, qué mal les hacen donde a nadie estorban. Los santos partieron al dormitorio. Mi madre se hincó llorando en presencia de ellos para pedirles perdón con sus oraciones. Permaneció de mal humor y quejumbrosa todo el día, triste el subsiguiente, más resignada el otro día, hasta que al fin el tiempo y el hábito trajeron el bálsamo que nos hace tolerables las más grandes desgracias. Bueno, esto marca, también escrito por Sarmiento, y ahí es la pluma del que tiene la influencia del romanticismo, ¿no? Pero marca lo que significaba la revolución, en forma muy jocosa, pero es cierto, es decir, una nueva sociabilidad, un nuevo concepto de como hoy los santos están en los dormitorios, o sea, no están en los living, a no ser que sea un cuadro muy importante. Bueno, esta es la etapa libertaria que él vive y que él escribe, sobre todo en Recuerdos de Provincia, en la manifestación. Si él tiene esa primera vivencia, que él la entiende como sería en este caso que yo leí. Pero en 1827 hay algo que a él lo impacta, que es la entrada de Facundo Quiroga aquí a San Juan. A ese impacto sigue otro suceso en 1828 que a él lo nombra subteniente de infantería, del regimiento de infantería, y él, como el gobernador federal, Manuel Quiroga del Carril, él rechaza el cargo y por eso va a prisión. Esos dos sucesos, la entrada de Facundo Quiroga y la breve prisión que tiene, porque no es larga, es breve, lo definen a él políticamente. Es el momento de definición de él y de militancia. Les voy a leer el impacto, como él ve. El impacto lo cuenta años después, en 1884, lo que él sintió cuando entraba Facundo Quiroga. Se los vio montados en piosos corceles, con enormes guardamontes, que son dos recios parapetos de cuero crudo a fin de salvar sus piernas y aún la cabeza. Y en calles sin empedrar veíamos los espectadores avanzar una nube de denso polvo, preñada de rumores, de gritos, de blasfemias y carcajadas, apareciendo de vez en cuando caras más empolvadas, aún entre greñas y harapos y casi sin cuerpo, pues que los guardamontes le servían de ancha base, como si hubiera también querubines de demonios medio centauros. Todo el mal de mi país se reveló de improviso, entonces la barbarie. Eso es lo que siente frente a ese tema. Entonces viene su definición política. Dice, en otra obra de defensa, dice, entonces quise profundizar la fisonomía política de los acontecimientos. Me informé de las tendencias y objetos de los partidos, y no me fue difícil escoger el que me convenía. Veía en uno, y acá viene la definición de él dicotómica, como él, siempre se mueve con fórmulas de opuestos, pero esto es lo que a él lo decide. Veía en uno a los viejos retrógrados, a los antiguos godos, es decir, a los españoles, y a los gauchos ignorantes, y en otro a los jóvenes, a los antiguos patriotas y a los que abogaban por la libertad.
nada más necesitaba. Fui unitario desde entonces. 2 años después, el partido al que yo pertenecía se apoderó del gobierno aprovechándose de una sublevación de las tropas y toda la juventud decente voló las armas. Yo el primero. Es decir, en este momento es cuando él se enrola en 1827, es decir, él había nacido en el 11, era muy jovencito, se enrola en las filas del Partido Unitario. Este Partido Unitario, en realidad en ese momento no se llama, él dice unitario porque él está escribiendo eso en el año 1884, años después, pero en realidad en ese momento no se llamaba Partido Unitario. Esta fue una denominación que se puso posteriormente para designar a los rivadavianos, a los que estaban con la Constitución de 1826, que era una constitución que había establecido la unidad del régimen, que a su vez es la fuente de nuestra constitución actual, ¿no? Pero en ese momento los rivadavianos, en la época rivadavia, se llamaba el Partido Ministerial, pero él años después siente que ideológicamente entra a pertenecer a estos unitarios. Y esta denominación de unitarios ha dado lugar a confusiones, porque Enrique Barba, el historiador Enrique Barba, es el que más marca la dificultad de distinguir quiénes eran los unitarios, porque muchas veces bajo el nombre unitario no es un grupo homogéneo, sino con distintas pertenencias. Y dice Barra que muchas veces se ha tratado de identificar lo de unitarios también con lo de provincianos y porteños. Pero en realidad entre lo de provincianos y porteños es un conflicto de tipo económico, por los intereses del puerto de Buenos Aires. Porque además hubo porteños federales como Rosas y porteños unitarios como Rivadavia. Y hubo provincianos unitarios, como el caso de Sarmiento, o el caso del Carril, o el General Paz, y provincianos federales, como eran los caudillos. Entonces, esa dicotomía provinciano y porteño no coincide tanto con lo de unitario. Es decir, en el grupo unitario había provincianos y porteños, por eso es que yo les decía que no era un grupo homogéneo, sino un grupo heterogéneo que quedó fichado, caratulado como partido unitario. Él se siente unitario. En realidad, los unitarios, ¿quiénes eran? Es un grupo que se siente que el partido unitario es el partido no de la barbarie, sino de la civilización, es el que quiere introducir la civilización. Ellos son reconocidos dentro de un liberalismo moderado y esos unitarios son los que quieren además, si están de acuerdo con la Constitución, así tenga rasgos unitarios, que después la va a tener, es decir, con un pensamiento racionalista que quiere una constitución formal, escrita como es la constitución nuestra, un texto claro y conciso de ley suprema. Ese sería el ideal. Por eso Sarmiento va a ser 20 años, va a ser militante político 20 años, entre 1827 y 1847. ¿Qué le pasa en 1847? En 1847 él le entra un desaliento, porque él ve que el partido unitario no ha podido desplazar a Rosas. Él siente que la oposición no ha sido efectiva en la lucha contra Rosas. Entonces en 1847 él descree ya de la posibilidad de que haya una salida para el país a través de la militancia unitaria. Es el momento en que él también ha vuelto de un viaje que ha hecho en donde ha conocido Estados Unidos y acaba de venir su opinión cambiante, pero esta opinión cambiante viene por esta desazón que él siente frente al partido unitario. Y él lo que sí va a mantener es los principios del unitarismo, es decir, estos principios de civilización, de modernización, de constitucionalización, eso sí, esos principios él no va a renegar jamás. Es lo que va a hacer apartarse de la militancia de ese partido que además ya venía disolviéndose, desapareciendo también. Entonces esto lo quiero decir para que vean ustedes cómo son los pasos en que él va a entrar ahora a declararse federalista. Él además valora la figura de Rivadavia, es decir, considera que Rivadavia ha tenido, no ha podido concretar ideas que eran muy positivas. Y por otro lado, él dice la geografía argentina es unitaria, porque todo desemboca en el puerto único. Y piensen que para él, en ese momento, el país era un país realmente donde las vías de comunicación fundamentales eran los ríos, y eso era el acero del estuario del litoral. Entonces, Buenos Aires además era la rectora, porque por ahí entraban las ideas, por ahí llegaba la modernidad, llegaban todas las figuras, entraban por el puerto de Buenos Aires.
moverse desde Cuyo para Buenos Aires había que dar vuelta todo por el Cabo de Hornos, no se cruzaba, la pampa era más peligrosa, entonces ellos daban vuelta por el Cabo de Hornos. Es decir, hay que tener en cuenta la geografía del momento. Entonces dice, nuestro país es unitario, porque todo, Fidel Campos decía, el país está inclinando, todo se va a Buenos Aires. Y eso ha significado que Buenos Aires fuera rector en muchas cosas y es rectora también por su población en las elecciones. Es decir, el país unitario no se ha desarmado. En alguna medida, él tenía razón en lo que decía la geografía unitaria del país. Y él, cuando describe a los unitarios, es muy... a ver si encuentro la expresión de él, que los unitarios, bueno, si no se las voy a... Él dice, el unitario es un hombre de principios, que camina erguido, que se siente seguro, dice, es autosuficiente, y si va caminando y no se da vuelta, ni siquiera que se desplome un edificio atrás de él. Es una descripción que hace muy preciosa, claro, es imperturbable. Es un señor, es decir, irónicamente marca un estereotipo, porque él se movía con estereotipos. Para él, Rosa era el estereotipo contrario a lo que era Rivadavia. El general Paz también era lo contrario a lo que podía ser los mazorqueros. Entonces él se mueve con estereotipos, y el estereotipo del unitario lo ve como un hombre atado a modos muy antiguos, fuera de época, pero con principios claros. Eso sería lo que él lo define. De esta experiencia de la realidad, él se empieza a expresar en forma dicotómica. Ya lo había hecho en Facundo, con Civilización y Barbarie, y después marcando la diferencia entre lo que es el campo y la ciudad, y lo que es federales y unitarios. Por eso a él le va a costar mucho y va a reiteradamente explicar qué significa su federalismo. Porque a él el federalismo, antes del 47, antes de que él conozca Estados Unidos, para él el federalismo era la anarquía, eran los caudillos, era la lucha civil, era la guerra entre hermanos. Y una barbarie que había que pararla con la educación, con la civilización, con el orden y con la libertad. Pero que él creía que no se lo había podido hacer. Entonces para él, la palabra federal era una palabra de consonancias negativas. Cuando él va a Estados Unidos, él conoce la cultura norteamericana y queda maravillado de ese orden, de esa libertad. La única lacra es la esclavitud, él dice, pero ve toda una cultura, incluso lee los norteamericanos, Astoria, Webster, Marshall, viene muy impregnado. Ahí es donde ahonda sus conocimientos sobre derecho constitucional, tanto es así que él lo nombran profesor de derecho constitucional. Yo no sé si alguna vez él dictó alguna clase, pero en ese momento, por sus conocimientos, él es el que va a discutir con Alberti sobre la Constitución, porque él cuestiona a Alberti que la Constitución no haya seguido más de cerca el modelo norteamericano. Ese Alberti que vuelve de ese viaje, que ya voy a decirles yo por qué él se va, el Sarmiento que vuelve de ese viaje es un Sarmiento que vuelve con otra mentalidad ya, con una desazón de Francia, porque él había ido con una gran expectativa por el mundo y la cultura francesa, y encuentra la Francia en los momentos en que está viviendo una gran miseria, y que él ve como un contraste que la Revolución Francesa no ha dado los resultados esperados. Es decir, la gente no está mejor, está peor. Hay toda una revolución socialista que se está gestando en Francia, los rojos están llegando al gobierno, y entonces él sale desilusionado de su Francia idealizada desde acá de San Juan en sus lecturas. Él entonces vuelve, él estaba en Chile, en el exilio, se había ido al exilio en Chile en 1840, el segundo momento que va al exilio, y él en Chile escribe en 1845 Facundo, que también le ha titulado Civilización o Barbarie. Y entonces Montt, que en ese momento era ministro de Educación en Chile y que va a ser después en la década del 40 presidente de Chile, que es un hombre de un pensamiento conservador, le decide subsidiar un viaje a Sarmiento para que él ahonde el estudio sobre la educación, porque ella ha escrito ahí las cartillas sobre cómo enseñar a leer y escribir y leer. Ella escribe muchas obras escritas. Yo acá había marcado las obras, porque él había escrito entre 1843 y 1853, él escribe En Chile escribe Mi Defensa, Facundo, Recuerdos de Provincia, Argirópolis,
Después, cuando él se une a Urquiza, como boletinero Urquiza va a escribir la campaña en el Ejército Grande aliado de Sudamérica en 1852, y después viene esa discusión que tiene con Alberti, donde él escribe la 101 y los comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina. Todo eso lo escribe entre el exilio y su paso a la Argentina, y entre medio está el viaje. Entonces es un momento en que decanta en su mente el tema de este hombre que escribía, viajaba. Ni les cuento lo que es el diario de viajes. El diario de viajes es para hacer una película de cada carta. Una de las cartas, cuando él sale de Valparaíso y eran barcos a vela. Entonces, si no corría viento, quedaban parados en el mar. Y en un momento dado el barco se para, y entonces el capitán les dice: mire, eso que ven allá son las islas Juan Fernández. Si quieren nos acercamos en un bote y las conocemos. Y se suben al bote 4, el uno. El bote demoró 8 horas en llegar a las islas, llegó de noche. Dice que creyó que es la única vez que creyó que se iba a morir. Porque, a todo esto en el viaje, cuando va en el bote, el capitán le dice: están deshabitadas. Cuando van llegando a las islas, como era de noche, ven fogatas. Entonces ellos empiezan a gritar y a hacer señas. Se apagan las fogatas. Les entra un susto infernal, porque dice: nos han visto y no se quieren dar a conocer. Entonces llegan ellos y cuando llegan no hay playa, son rocas. Entonces se resbalaban en las rocas y siente una mano que le dice: no pise acá, pise allá. Le agarran, suben, bueno, dice que logran en aquel lugar esa entrada es fatídica. Bueno, y llegan y se encuentran que hay 4 personas que han quedado de un viaje que se han perdido. Dos de los que estaban ahí habían venido en una embarcación con un tercero que los había mandado un patrón a cazar ballenas, y en esa travesía se había muerto el hijo del patrón. Y temiendo los otros 2 que el patrón los acusara a ellos de haberlo matado, se quedaron en la isla. Y otro que había quedado también de un naufragio. Los 4 no se hablaban. Cuando ellos, en el momento que ellos llegan y que no podían subir, entonces ellos dicen: nos volvemos. Y de la isla le gritan: no, quédense, queremos hablar con alguien. Entonces ellos entran. Esa noche dice que durmió sobre cueros de cabra, como 50 cueros durmieron esa noche. Y al otro día, toda la travesía que van hasta conocer un volcán, después baja la nube, hay que volverse, les cuentan cómo ellos vivían, había gatos, cerdos y cabras. Él trae muestras de plantas, de semillas, y va contando todo eso. Ese capítulo se llama Más afuera, porque es prácticamente, él lo toma de la idea de Robinson Crusoe. Esa travesía, ese viaje a la isla, que es una carta de 30 páginas, es realmente para hacer una película. Un día que está, pero realmente lo que cuenta es como si hubiera todo un mes. Bueno, ese era el Sarmiento curioso, investigador, atrevido, porque se animó a subirse ese bote que podía haberse quedado o quedarse leído. Yo pensé que le podía haber roto el bote y no poder volver al barco. Bueno, después sigue contando un marinero que se cae al mar, que no lo pueden salvar, que la forma en que se hunde, y que de ese momento ya no puede mirar el mar como lo miraba extasiado, porque le hace acordar al marinero que gritaba. Bueno, todo va contando. Es una novela. Es una novela del diario de viaje. Por eso le digo, y eso es cuando él iba. Después todos los pasos que va en Francia, va a conocer a San Martín, y después al final de ese viaje, que ya él tenía incluso poco dinero, cuando llega a Estados Unidos, que es donde él queda impactado, porque es el lugar que él no esperaba mucho, y se encuentra con una civilización que él no esperaba y que queda maravillado. Entonces vuelve, por eso les digo todo esto, vuelve, la cabeza le ha cambiado y viene con la idea que hay que copiar el modelo norteamericano. Eso es una idea que a él se le va a instalar en el cerebro, porque él quiere para nuestro país eso que él ha visto en Estados Unidos. ¿Y cómo explica él esa vocación imitativa, que es uno de los temas que se le critican a él? Él dice: miren, cuando una cosa está bien hecha, uno la tiene que copiar. ¿Por qué uno va a intentar algo por refundar siempre cosas si no sabe qué resultado va a tener? Si sabemos que eso tiene un buen resultado, copiémoslo. Esa es la explicación que él da. Bueno, y habla de que esta tendencia de los argentinos querer refundar permanentemente todo. Define un poco cómo somos, ¿no? Bueno, él vuelve, regresa entonces a la República Argentina. Va a participar en la campaña de Caseros, va a ser derrocado Rosas. Él se aparta de Urquiza en el enfrentamiento que tiene Urquiza con Buenos Aires. Buenos Aires teme que Urquiza
que ha salido de las filas del rosismo, que era la espada de Rosa, que hace un plantel Rosa, teme Buenos Aires que Urquiza sea un nuevo Rosa. Ese es el temor. Y el temor que tiene Buenos Aires es que además este Rosa, que es del interior, es un entrerriano que va a cuestionar el tema del puerto único, porque ese es otro de los temas que están en juego. Bueno, todo esto lleva a que Buenos Aires se separa de la Confederación y Sarmiento, si bien él se queda en Buenos Aires, él está permanentemente enfrentado, no está de acuerdo con la secesión. Y ahí es donde aparece muy fuerte la otra idea unitaria de Sarmiento, que es la unidad nacional. Él tenía que, teniendo experiencia de la época de Rosas, de la fragmentación del país en provincias y que no había un gobierno central, aunque Rosas era una especie de presidente por la delegación de facultades que se le hacía, él teme que el país se fragmente. Y entonces la idea de unidad nacional está permanente. Esta es la idea que a él lo lleva a conciliarse, a aceptar y estar de acuerdo con las cláusulas unitarias de la Constitución. Es decir, los principios unitarios que estaban en su ADN aparecen en la Constitución, aceptando esos artículos unitarios de la Constitución, siendo que él se proclama un federalista, que es un federalista en la forma de Estado. Es decir, nuestro Estado es federal porque las provincias tienen autonomía, tienen idiosincrasia, no es lo mismo que Chile, que es un país unitario. Y él ha conocido el país unitario. No, nuestro país, dice, por las luchas de violencia, un poco quejándose, es federal. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que tratar, dice, es de institucionalizarlo desde el punto de vista federal, o sea, hacer lo que copiar el federalismo de Estados Unidos. Esa es la actitud de él ante el tema. Entonces, bueno, él ha discutido con Alberti la Constitución del 53 por no ser lo suficientemente, no ha tomado tanto de Estados Unidos, y cuando, después de la batalla de Pavón, que la batalla de Pavón se va a incorporar a Buenos Aires, en parte porque estaba acordado las dos figuras máximas de los ejércitos eran masones, es decir, fue un acuerdo de masones, pero fue una necesidad fiscal, porque realmente la Confederación estaba las arcas vacías y la gran recaudación en el puerto de Buenos Aires. Entonces, ese puerto de Buenos Aires también es lo que sostiene que la aduana tiene que nacionalizarse, porque esa aduana de Buenos Aires recauda en el comercio que tienen todas las provincias, por ser la única aduana del país. Entonces dice, esa aduana tiene que repartir los ingresos entre todos. Ese es el concepto de nación. Esa es la unidad que quiere. Esa aduana tiene que ser nacional. Y tienen que desaparecer las aduanas provinciales, que cortan el libre contacto comercial entre las provincias, para que se cohesionen y no se miren como enemigas, cobrándose peaje, digamos, en el proceso de unificación. Piensen ustedes que cuando él vuelve y forma parte de la comisión que va a reformar la Constitución en 1860, es cuando Buenos Aires va a venir después Pavón inmediatamente, es cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación. Es decir, en ese momento no sabe si se incorpora o no, que es lo que él quiere que ocurra, que sea todo un país unido. Entonces esa idea de unificación viene también mixturada con su pensamiento unitario. ¿Qué observa en la reforma? Rápidamente les voy a explicar los artículos, cómo los interpreta y los aplica, porque esto es lo importante. Él ve la Constitución unitaria y aplica esos artículos, es decir, no se queda en una retórica constitucionalista que discute como puedo hacerlo yo en un debate. No, él lleva a la práctica esos artículos, a la acción. En primer lugar, él cuestiona el artículo 6 de las intervenciones federales. Porque el artículo de las intervenciones federales decía, el gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas o gobernadores, es decir, a pedido de las legislaturas o gobernadores provinciales o sin ella, o sea, también puede intervenir sin la requisición, en el territorio de cualquiera de las provincias a los efectos de restablecer el orden público perturbado por la sedición o atender a la seguridad nacional por un ataque o peligro exterior. Entonces, él está de acuerdo con la intervención federal, que es un instrumento que tiene el gobierno nacional para garantizar la seguridad, pero es un instrumento de fuerza del poder nacional, es decir, es una institución más unitaria que federal, digamos. Además, no era una institución que hubiera existido antes, así claramente. Entonces, había habido intervención de Rosas en las provincias de otra manera, pero ahora requiere la institución. Él lo que no le gusta es lo que dice, que puede intervenirse a requisición de la legislatura gobernadores o sin ella. Ese o sin ella no. Y entonces dice, no verá sedición el gobierno nacional donde solo hay oposición.
no verá un obstáculo a sus miras en lugar de ver un problema en la provincia. Entonces, la reforma que introduce es que en lugar de poner los índices, pone que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno. Y él considera que para garantizar la forma republicana del gobierno, el presidente de la República puede intervenir. Es decir, esa es la interpretación de él, pero toda la interpretación que va a haber de las intervenciones federales en todo el siglo XIX hasta el 20, el 2000, va a ser la interpretación de que el presidente puede intervenir en las provincias. Y muchas veces intervenía por razones políticas, no porque estuviera en juego un peligro de sedición en las provincias. Entonces ese es el doble juego que tuvo en las intervenciones. Y eso hace nuestra historia también, porque Estados Unidos tuvo también ese artículo de la intervención y ellos no tenían la intervención federal como nosotros, con la acción así tan centralizada como la tuvimos nosotros. Otro de los artículos que él está de acuerdo y los reforma en otras cláusulas es el del estado de sitio. Pero él considera que el estado de sitio, que suspender las garantías individuales en caso de que se haya perturbado el orden, que eso es facultad que puede ejercer el gobernador y el presidente, y ahí él entra en colisión con la reunión del poder central. Sin embargo, él, como gobernador de San Juan, declara el estado de sitio cuando el levantamiento de Peñaros. Es decir, él pone en funcionamiento la institución esta, que también es una institución unitaria. Y lo otro es que los gobernadores son agentes del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Él dice que eso tendría que ser una autoridad federal y no el gobernador de la provincia. Cuando él está en la comisión, ese artículo no se reforma, y ese artículo está fundado en la Constitución de 1826, que era una Constitución unitaria. Bueno, junto con eso, él está de acuerdo que la Constitución es la ley suprema, o sea que unifica la Constitución a todo el territorio, y para Sarmiento el orden nacional, aunque no organizado, existía antes de 1853, y que ahí está nuestra identidad nacional. Para él preexiste la nación en las provincias. Es tan fuerte su deseo de unidad que él considera que la nación está incluso antes de haberse organizado constitucionalmente, y eso lo saca del preámbulo. Y dice en el preámbulo, las circunscripciones y las provincias no tienen voluntad. Dice, el pueblo de la nación argentina es el que tiene. Cuando dice, no, los representantes del pueblo de la nación argentina. Es el pueblo, dice, el que tiene la voluntad de decidir, no las provincias. Y el pueblo es el que ejerce el poder constituyente, es decir, el que dicta la primera constitución que todos tienen que acatar. Es decir, también ahí está la nota unitarizante. Otro de los artículos, voy más rápido porque no quiero, es que el Congreso tiene una capacidad unitiva, porque el Congreso va a resolver los límites interprovinciales, que era un conflicto infernal, porque entre las provincias había discusiones, entonces el Congreso, al estar representadas todas, él es el que va a resolver el tema de los límites interprovinciales. Por otro lado, también él coincide que cuando se incorpora a Buenos Aires se pide a las provincias que manden todos informes sobre sus límites. Y dice, los territorios que quedan fuera de sus límites, había algunos que no estaban claros, sobre todo Mendoza y Buenos Aires, que se disputaban la Patagonia. Y entonces dice, los límites que están fuera de lo que es un radio normal son de la nación, dice él, y la venta de esos territorios pasa como recurso al tesoro de la nación. Todo notas que van a la unificación del país, a una política nacional más unificadora que federalista, digamos, que podría haber dejado esos territorios en manos de las provincias. Bueno, así él considera el rol unificador del Congreso, considera que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, él dice, él no cree, esto es muy importante, porque él no cree que haya un equilibrio mecánico de los poderes. Él cree que hay tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero que no están mecánicamente en equilibrio. Que eso hay que, como quien dice, cuidarlo y atender. Entonces dice, el rol del Congreso es un rol muy importante, y lo marca. Y todas las facultades que se le da al Congreso, porque el Congreso no solamente es el que acuerda los subsidios a las provincias, es el que reglamenta la ley de la región de los ríos, es el que establece la moneda, muchísimas facultades tiene el Congreso, que es donde están representadas todas las provincias. Dice, el Poder Ejecutivo es el que ejecuta todas esas leyes que dictó el Congreso. Entonces el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar las leyes, tiene que ponerlas en funcionamiento, tiene que ser un poder ejecutante, dominador, en el sentido de cumplir con la ley, encargarse de que esa ley la cumpla. Y él, un año antes de subir a la presidencia, dice, yo no quiero gobernar sino para gobernar. Es decir, ahí aparece la figura de un ejecutivo que tenga autoridad,
pero para hacer cumplir la ley, no para sobrepasarse a los otros poderes, que es lo que él había visto con Rosa. Y con respecto al judicial, dice él, el más importante de los ramos, porque hay que afianzar la justicia, dice, y por eso es primordial su independencia. Y él adhiere al control jurisdiccional de constitucionalidad, es decir, que el Poder Judicial es el encargado de resolver la constitucionalidad de las leyes, es decir, si una ley, en el caso en particular cuando se presenta el litigio, si esa ley se ajusta o no a la Constitución. Ese es el poder, dice, que puede interpretar la Constitución, no otro. Es decir, a cada poder le da su fuerza, pero a su vez que no traspase al otro. Porque él no cree que el equilibrio venga mecánicamente, sino es con un control y con un afianzamiento de las instituciones. Por eso el pensamiento institucionalista de él es muy fuerte también. Sin instituciones un país no es nada. Entonces nosotros hemos considerado que él tiene un ideario de trasfondo unitario y una convicción federal. Eso sería la síntesis de él. Él está, repito yo, milita en el Partido Unitario hasta 1847, luego sigue con los principios y en 1853-60 él implementa todo lo que a él le parece positivo para federalizar, tomando la idea de lo que él ha vivido en la experiencia norteamericana. Él tiene una idea de una federación mayor. Él escribe el Girópolis, que la capital, el conflicto de la capital era que estaba en Buenos Aires, que otros lo querían llevar al interior, que Buenos Aires no quería que lo llevaran al interior, pero tampoco quería que la federalizaran a Buenos Aires porque perdía el banco, perdía el puerto, en fin. Entonces él dice, no, tiene que estar el Girópolis y Martín García. ¿Pero qué capital era el Girópolis? Una capital de los Estados Unidos del Sur, es decir, de Paraguay, Uruguay y Argentina. El ideal de él era reconstruir esa unidad con una capital en el Girópolis, un estado, una federación, pero una federación que incorporara eso. Él se compromete con la construcción estadual, como les digo yo, de la Nueva República, y en 1857 dice lo siguiente textual, que acá es donde él explica esto que yo les he explicado más extensamente ahora. Dice, nosotros, que fieles a los grandes principios de los unitarios, no somos unitarios en cuanto a la organización política de la República por la estructura, pues nos hemos proclamado federalistas. Quien lee esto y no ha hecho el recorrido puede interpretar mal o una contradicción en esto que él dice. Entonces ahora yo quiero ya, para cerrar esta conferencia, ¿cuál es el perfil que hemos trazado de Sarmiento? Sarmiento es un hombre, es un político militante, es un escritor de primera línea porque está con las obras de la literatura que se presentan en nuestro país. Es un constitucionalista, dado que tiene un libro Sarmiento y la Constitución, en donde muestra el conocimiento que él tenía de la Constitución sin haber estudiado Derecho, que también no estudia Derecho por un problema del azar. Él había sido elegido para una beca aquí desde Buenos Aires a estudiar, y se dice que no, lo habían elegido a él por el mérito que él tenía en los estudios, por lo historia que era. Y se dice, no, hay que hacer un sorteo, y en el sorteo sale a Belastar. Entonces nunca, ese es siempre un dolor que a él le quedó no haber podido cursar la universidad. Bueno, pero Peregrino, que es constitucionalista, dice que él es un constitucionalista y tiene un libro dedicado a eso. Es un estadista, por cierto, es un hombre de acción, es un hombre de Estado, de nación febril. Y en los mensajes presidenciales, él considera que, porque Sarmiento, para estudiarlo, Sarmiento hay que estudiarlo desde el punto de vista político, no se lo puede estudiar de otro lado. Pero él además es el educador, y eso es lo que yo quería poner de manifiesto también. La educación para él es una política de Estado fundamental. Y en los mensajes presidenciales yo he sacado cómo él conceptualiza la educación. Dice, educar es imponer la libertad, porque dice que al educarse el hombre se vuelve libre. Educar, dice, es afianzar la ciudadanía, porque nosotros vamos a formar a ese ciudadano que después va a ocupar la función pública y nos va a gobernar. Es importante que sea idóneo. Educar, dice, debe ser en función de la necesidad más que de la demanda. Dice, porque el desposeído no pide educación. El que pide educación es el que está más educado. Es decir, el que cursó la universidad quiere curso de posgrado, quiere estudio. El que está sumergido en la pobreza, en la ignorancia, ha caído en un círculo vicioso del cual no puede salir. Entonces no es la educación por la demanda, sino por la necesidad. Fíjense ustedes el concepto. Y acá quiero agregar lo que dijo Guadagni, Aliento Guadagni, hace 2 días por televisión, la relación de la educación con la pobreza. Él dijo, él se maneja con muchas estadísticas, dice, de los que terminan la secundaria en la Argentina, los pobres son el 11%. Es decir, terminan
El 11% de los pobres termina la secundaria. Y de los que no terminan la secundaria en la Argentina, el 48% son pobres. Es decir, la educación tiene una relación directa con la pobreza. Bueno, que es lo que es. Y es que por eso prioriza la difusión de la enseñanza primaria, porque él va a la base social. Es decir, no se puede pensar en una secundaria si la persona no sabe leer y escribir. Por eso él dice que su mejor obra es la enseñanza gradual del también priorizó bibliotecas populares, libros de enseñanza del castellano, porque él dice justamente que la lengua también es una forma de la nacionalidad. Quien no habla bien su lengua no puede integrarse a una nación. Esto que él dice, vuelvo yo a Lieto Guadani, lo que dice hoy, haciendo un paralelo con el presente, dice Guadani: ¿qué lugar ocupará una nación en el mundo globalizado, tecnológicamente avanzado, en el 2050? Él pregunta y dice, no es vaca muerta ni es la economía, sino cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad. Y entonces agrega, la Argentina ha abandonado a sus adolescentes en la secundaria, no les hemos dado incentivo para estudiar y estamos en un discurso anticuado, dice él. Y dice, la Universidad Argentina no puede corregir las carencias de la escuela secundaria con que llegan esos estudiantes. Y saca una estadística, que la Argentina gradúa mucho menos estudiantes de la secundaria que Chile y que Brasil. En nuestras escuelas privadas dice, se gradúa el 40%, es decir, el 60% no termina. Y en las estatales el 28%. Entonces yo, ya ahora cierro, les he hecho el perfil, les he muestro la política de Estado de Sarmiento con respecto a la educación, y ahora cierro con dos textos de dos historiadores muy críticos, muy buenos historiadores, que sin ningún prejuicio de ser pro-sarmientista han dicho esto de Sarmiento. Uno es Natalia Botana y otro es Dardo Pérez Guilú. Botana dice, política, educación, leyes e instituciones, viajes, costumbres, memoria e historia, amores y amistad, discursos e intimidades. Sarmiento representa una fascinante variedad humana. Y Pérez Guilú, que es el que habla de Sarmiento constitucionalista, dice, es sorprendente la vida que conservan sus conclusiones sobre la estructura del poder, el ejecutivo fuerte, el bicameralismo y el control jurisdiccional de constitucionalidad, que le dice, la honesta calificación del régimen político argentino en tránsito a la futura democracia, la actualidad del replanteo regional frente a las autonomías provinciales, la discusión cada vez más vigente sobre la resistencia de la nación a las provincias, el señalar las diversas pero aquí convergentes vertientes cristianas e iluministas de nuestros irrenunciables derechos naturales. Nada más. De lo que hemos dicho de Sarmiento, que ha sido un paseo por los Sarmiento para confortarlos a ustedes que Sarmiento no puede ser sacado de la historia. No solo no puede ser sacado, sino que habría que revivirlo en cierta manera porque nos haría falta. Claro, sigue diciendo. Yo por eso marcaba lo que yo el consejo que yo hago con Guadani es porque lo que dice Guadani es lo que había pensado Alberto. Casi que creo que Guadani es lo que Alberto. Habla de educar a la mujer. ¿Cómo? Habla de educar primeramente a la mujer. Y ahora estamos viendo que la mujer se está poniendo, o sea, si a determinada edad, o sea, con 50 años tenés que parecer todavía de 25. Y no se está hablando de lo que es la educación de ella como núcleo del hogar. Muchos creo de los problemas que hoy tienen los hogares porque justamente la mujer ha perdido ese lugar, esa centralidad que es el núcleo de la casa. Ya lo tiene con la madre. Que es lo que está luchando la doctora Bel en Mendoza. Claro. Sí, por la población. Claro. Le damos las madres, le damos algo, para que puedan embarazar, para que tengan el hijo, para que no le den, pero no lo usamos. Claro. Y fíjese que Sarmiento tiene en cuenta, él tiene en cuenta los recursos económicos indudablemente porque las escuelas, todo, pero él trae maestras de Estados Unidos, él trae 15 maestras. Es decir, él se da cuenta que el recurso humano de la maestra en el aula, que es de las mujeres que vivieron que tuvieron hogares, porque se quedan en la Argentina, la mayoría,
es decir, él está atendiendo a eso que no pensaba que podía no atenderse en otra época, ¿no? Él atiende el recurso humano. El recurso humano es fundamental. El ascenso que tiene una población. Claro, es lo que dice Guadagni, que es lo que el mundo globalizado en 2050 va a pedir. Claro, es la única forma que tienen de ascender, si no, se quedan y se quedaron. Y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más porque no saben ni siquiera interpretar un texto. ¿No? Claro, exacto, la evaluación PISA ha mostrado eso. En el caso de Sarmiento, yo olvidé decirle que Sarmiento además no hace esto en el aire, él tiene una mentalidad científica también. Él hace un censo, el primer censo nacional de 1869, y ese censo muestra que casi el 80% hay de analfabetismo, y sobre todo en el interior, sobre la base del diario. Es decir, tiene los datos estadísticos, hace el diagnóstico y busca la solución. Es increíble, la cabeza de él, por eso, diciéndolo sin apasionamiento, después uno puede encantarlo a decirlo pero sin apasionamiento, es maravilloso lo que él hizo, lo que él dijo, la cabeza de él. Por eso, considerámosle que tenga defectos, porque si no sería un horror, sería un